Buenos días, chicas. El día de hoy vamos a socializar los temas del arte colonial y el arte republicano que corresponden a la evaluación programada del tercer periodo. Entonces, para esto vamos a compartir un PowerPoint, hoy lo voy a socializar, vamos a hablar de aspectos generales, muy puntuales. Mucho cuidado con sus consultas, lastimosamente no supieron buscar. El arte colonial y republicano toma elementos en algunos momentos de Europa y muchas me pusieron imágenes europeas del arte griego, italiano, etcétera, y no, estamos hablando de la colonia y el arte republicano latinoamericano. Entonces, pilas con eso y mucho más cuidado a la hora de hacer las consultas. Listo. Entonces, vamos a iniciar compartiendo un PowerPoint. En ese PowerPoint, entonces luego se los publico también para que lo tengan de apoyo por si no tienen que tomar nota y puedan parar el video las veces que quiera, ¿vale? Vamos a empezar entonces con el arte colonial. ¿Qué es el arte colonial? Se denomina pues al arte colonial a la producción artística desarrollado durante el periodo de las colonias españolas y portuguesas en América Latina, entre el siglo XVI, XVII y XVIII. Esto es después de la llegada de Cristóbal Colón. Para hablar un poquito de todo este asunto, de la colonia y del arte colonial, es muy importante hacer unas reflexiones de fondo. La canción de La Malinche que escucharon en el video anterior es una canción supremamente potente y me cuestiona mucho las que no hacemos esa reflexión profunda. ¿Quién fue La Malinche? La Malinche fue una indígena que recibió a Hernán Cortés en la península de Yucatán y, como decía el video, ella le ayudó a traducir y a organizarse y a permearse un poco en la cultura maya. Ella luego se cambia el nombre por un nombre español, se casa con Hernán Cortés y es prácticamente la que entrega en las manos a los indígenas y por eso ellos pierden su territorio y son completamente aniquilados por Cortés. Son de las masacres más grandes que hay y ella alcanza, es como una intrusa, como cuando uno mismo engaña a sus padres, a sus raíces, y por eso se dice que nos quedó la maldición de la Malinche, porque no aprendimos de eso, que no hay que confiar en todo lo que llegue de afuera, y lastimosamente estos siglos y estos años después de habernos colonizado, independizado todo este asunto, seguimos aceptando lo extranjero de manos abiertas. Es muy importante entender lo que va a pasar en América Latina y esta es de las cosas que más me emocionan hablar a mí porque efectivamente surgen muchas cosas. Vienen los españoles, ellos vienen a sacar nuestras riquezas, saben que estos españoles vienen, España está en un proceso de crisis económica impresionante, entonces el oro latinoamericano le va a ayudar para salvar esos problemas económicos, pero en España no van a traer a los grandes pensadores de América Latina, ellos van a traer lo peor de la sociedad, van a, mejor dicho, a la gente que la condenaban a estar en la cárcel, ya no se queda en la cárcel, lo condenaban a ser exiliado a las Américas, a las Indias, y acá recogimos ladrones, violadores, usurpadores de todo tipo. Además, ellos traen a los africanos, a los esclavos africanos, y los traen como si fueran animales. Pasa algo muy particular. El africano ya venía siendo utilizado en las colonias en otras partes del mundo, en la India y otras partes, como un animal. Y aparecen muchas formas de analizar el asunto y es el asunto de las discriminaciones raciales. A los españoles y a los europeos no les interesa que el africano sea considerado persona, se considera un animal y una mercancía que se puede negociar y por eso y por ende es negociable y le pertenece a alguien, es esclavizado. Los traen en grandes barcos y los traen a América. El indígena en particular, el africano no tenía tantos desarrollos monumentales como venían los indígenas en América Latina, pero el indígena sí se comunica, se le considera es un primitivo. Que es un primitivo diferente a un animal? Una persona, un ser humano que tenía un proceso evolutivo, pero que no llegó a evolucionar como ellos. Ellos dicen que eran primitivos o salvajes, o seres humanos salvajes. Ese es la chapa que con las que vamos a nacer, es precisamente porque ellos dicen, perdón, que no habíamos desarrollado el alfabeto y la escritura como en Occidente ahora.
Hoy en día, analizando todo lo que quedaron de los rasgos indígenas latinoamericanos, sabemos que sí existía la escritura. Lo que pasa es que no era la escritura fonográficas que la que hablamos nosotros, sino ideográfica, los ideogramas, como los japoneses. Y como ellos no lo entendían, decían que éramos salvajes. Muy a conveniencia de ellos, fueron considerados como si fueran menores de edad, que no podían pensar por ellos y tomar decisiones. Los únicos que podían tomar decisiones sobre la tierra eran los españoles. O sea, si yo quiero vender la tierra, soy indígena, le tengo que pedir permiso al español. Si él autoriza, sí, si no, no, porque eran considerados menores de edad. Esa degradación de razas va a ser fundamental y va a ser completamente una inequidad impresionante que solamente se va a poder suavizar hacia la Constitución de 1991. Y estamos hablando que Cristóbal Colón llegó en 1492. O sea, son más de 500 años peleando por una identidad cultural y latinoamericana y por preservar las culturas latinoamericanas. Tenemos tres razas que se juntan y esas tres razas son fundamentales. Se crea en América Latina algo que se conocerá como un sincretismo, una mezcla sin lógica alguna de tradiciones y de culturas. Y vamos a ver cómo funciona todo eso. En primera instancia, el español llega a América Latina y llega a acabar con lo que había. Si bien es cierto, seguimos en la línea del tiempo, en el paralelo, después del arte precolombino sigue el colonial, luego el republicano, ¿sí? El arte colonial se podría hacer muy similar a lo que fue la Edad Media en Europa. ¿Por qué sería similar? Porque en la Edad Media el cristianismo busca acabar las antiguas religiones para conquistar toda Europa. En América, el cristianismo y los españoles utilizan la iglesia cristiana como la iglesia protestante, el emblema más importante para evangelizar y acabar las culturas nativas. Los españoles llegan y acaban. Es muy trágico lo que sucede en América. Nos dañan todas las culturas, nos dañan las tradiciones, nos meten infecciones, enfermedades. Nosotros no teníamos caries, ya los españoles lo trajeron. Y el indígena se vuelve como un artesano. El africano se vuelve un animal de carga de las minas. Y así se forma esta trilogía. Entonces, muy importante entender lo que está pasando. Y ese sincretismo dará cuenta de muchas cosas. Luego vamos a hablar de lo que son los carnavales, porque la idea es hacer algo con los carnavales, pero más adelante. Pero entonces es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que pasa. Esa mezcla de tres razas. El español viene imponiendo el catolicismo a acabar las creencias en los antiguos dioses. Los africanos traen las creencias de sus dioses y los españoles imponen el catolicismo. Todo eso es la mezcla de lo que somos Latinoamérica hoy en día. Y eso es lo que somos nosotros. Entonces es muy importante entenderlo. En el arte como tal, entonces vamos a hablar en términos generales y voy enfocándome en cositas muy importantes. El arte va a ser desarrollado generalmente por indígenas, que son los aprendices de los maestros europeos. Siempre va a estar al servicio de la misión evangelizadora. Como les dije, es muy similar a la Edad Media. Por esa función se asemeja al estilo barroco que existía en Europa en ese momento y al estilo manierista. Es por eso que las iglesias en Latinoamérica se parecen mucho a las europeas. Son recargadas. Recuerden que el barroco significa arte de mal gusto. Llegan los estilos de Europa y siempre llegan después. Luego se van a adaptar a diferencia y se va a tomar también el estilo gótico porque obviamente quieren hacer catedrales grandes para imponer ese catolicismo. El arte barroco, como ya dije, el arte gótico puntúa las iglesias y el mudéjar, no lo hemos hablado, era un estilo muy característico español que era influenciado por los árabes. Entonces vamos a tener este tipo de iglesias. El mudéjar es similar a la imagen que está en el extremo, que es muy diferente a las que ya habíamos visto, tienen más decorados. Listo. Los temas que vamos a tratar en el arte colonial van a ser los temas religiosos. Los motivos principales que se desarrollan en ese periodo entonces van a ser las imágenes de los santos, vírgenes y ángeles, y va a absorber elementos de los artistas criollos que los van a tomar. Esos son los ángeles que nos mostraban en los videos, que están cargados de arcabuces, que están armados y toman los aspectos de esto. A veces
vamos a imitar un poquito el estilo neoclásico, pero más adelante, ¿listo? Llegan artistas españoles con los América Latina, luego les enseñan a los criollos. Recuerden que los criollos es la mezcla de un español y un indígena, o también, perdón, son los españoles nacidos en América, luego los indios y los mestizos son las mezclas, y luego la producción va a ser local. El arte como tal tendrá una función evangelizadora. Los indígenas van a buscar cómo cambiar eso, entonces por eso tenemos la Virgen de Guadalupe, que es negra, que tienen elementos indígenas, y ellos van a empezar a cambiar las canciones. Hemos escuchado hablar de la Pachamama, o también en Santa Bárbara hay una canción que dice que iba Chango, es Chango era un dios africano. Entonces ellos van a poner ídolos detrás de las esculturas o imágenes religiosas para seguir adorando a sus antiguas religiones. Y de a poco las ídolos de piedra se van a cambiar por las imágenes religiosas. Es muy triste lo que pasa en Cusco, es muy triste lo que pasa en todas las ciudades. En México las pirámides son tumbadas y encima de cada pirámide van a crear una iglesia. En Cusco quitan todo, y donde era el antiguo, donde se conservaban los dioses en piedra, los ídolos de todas las culturas precolombinas que están alrededor de Cusco, de los incas, ahí construyen un gran convento y una gran iglesia y la pintan con santos y de todo, porque son lugares sagrados. Entonces, como ellos quieren seguir yendo, los conservan, pero con elementos católicos, y van a reemplazar esas ideologías americanas. La pintura vamos a tener elementos de Diego Velázquez, otro Murillo y algunos italianos. Y la función es evangelizar por medio de las imágenes. Entonces la pintura narra para enseñar, también para exaltar diferentes órdenes religiosas de los fundadores de estas órdenes. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí a San Francisco, hay muchas pinturas del estilo de San Francisco. Se van a hacer series y ciclos de la vida de personajes ilustres, características del Renacimiento, series como La Pasión. Va a ser muy característico el dibujo y el color para representar, pero más que todo para describir y explicar y enseñar los dogmas católicos a los indígenas. Por lo tanto, se refuerza la línea, el color, la simetría. La concepción espacial, generalmente siempre vamos a utilizar un triángulo de jerarquías o muy simétrico la composición. Listo, pone a los seres a ambos lados del eje que divide el cuadro en dos áreas iguales. En la escultura vamos a tener esculturas que son en madera, que son los santos. Es muy importante que tengamos esto. Van a ser esculturas policromadas. ¿Qué es policromada? Que se pinta, se elige, se le pone y parece que fuera de yeso, como el angelito que vemos en la imagen. Muy importante, los talleres en México, o el arte quiteño o cusqueño. Quiteño de Quito, cusqueño de la ciudad de Cusco. Listo. Tenemos en varios materiales y vamos a utilizar diferentes telas encoladas, marfil, etcétera, o madera, que es el maguey. Generalmente encontramos imágenes de bulto, que es en bulto, es una figura completa, se talla y es pesada, y retablos de gran importancia de imágenes españolas y sevillanas. Entonces aparecerán estas imaginerías religiosas. La imaginería es como esos ídolos latinoamericanos van reemplazándose por las imágenes católicas. Se crearon en el periodo colonial y se seguirán formando durante muchos años. Las primeras imágenes religiosas llegan cuando llegan los españoles, pero les dicen que tienen unos poderes milagrosos que hacen que el indígena crea más en ellas. Muy importante estos estilos de la escultura. Esta es la que yo digo, en la escultura en bulto es la técnica, es una sola pieza tallada en madera, generalmente en cedro, y a veces le hacen huequito por la mitad para que no pese tanto, para que sea liviana. La segunda técnica se llama de caldoro bastidor, que se talla la cabeza, las manos, pero se le hace una estructura que sostiene el vestido. O sea, es como un muñequito articulado que lo vestimos, y son los personajes que vemos generalmente en Semana Santa. Listo. El de tela encolada es muy similar al anterior. Vemos el caldero, el bastidor ahí debajo, se pone la tela, pero se llena de colbón, como rígida. Hoy en día lo utilizan muchas abuelas y muchas mamás lo tienen en las casas. Entonces la tela se ve rígida, es tela real, pero rígida, que parece una escultura simulando un cuerpo que no existe por debajo. La cuarta es articulación, es una talla completa,
pero se articulan las manos, la cabeza, los brazos. Incluso se dice que en Quito, en Ecuador, hay un Cristo que tiene un corazón que palpita, que parece que se moviera, dando un efecto muy dramático. Muy importante estas técnicas de pintura que son acabados de la escultura. El encarnamiento es aquella técnica que se utilizó para dar la sensación de carne humana a las figuras y se realizaba aplicando capas de yeso sobre la madera, además de un color aceite brillantes. También se junta a estas imágenes, se utilizaba la técnica del estofado. La primera imagen que está acá es encarnamiento, la segunda es el estofado. El estofado consistía en tallar en madera con cerámica y color y luego todo se rasguñaba dando estos acabados como de unas capas brillantes, bien chéveres los acabados bien chéveres sobre la escultura. Asimismo, el encarnamiento se le ponían ojos de vidrio a las esculturas, pelo natural, uñas, lenguas de cuero, dientes humanos y pestañas, lo que le da un aspecto más realista a las esculturas. Se le ponía sogas, cilicios, coronas para dar ese aspecto. En la arquitectura colonial, a comienzos del siglo XVI, puede decirse que termina la conquista en América, o sea, después en el siglo XVI termina y empieza la producción de el proyecto colonial. ¿Qué es el proyecto colonial? Crear ciudades-estados, dominar, etc. Sobre las ruinas de grandes imperios precolombinos como México se preparan los cimientos de una nueva civilización hispanoamericana. La catedral va a ser la más importante porque la iglesia tiene un gran poder, la casa del gobierno, el cabildo, el comercio de casas de vecinos con altos cargos administrativos en el centro urbano. Se trazan las primeras ciudades, unas ciudades muy diferentes a las españoles que migraron de ser medievales. Estas se trazan en cuadrículas, por eso en cualquier parte de Latinoamérica las ciudades son muy similares y los pueblos. En todas aparece una plaza central donde está la iglesia y toda la parte administrativa alrededor del parque del pueblo. Usted a cualquier pueblo, a cualquier ciudad que llega, ciudad no tanto porque están ya muy cambiadas, pero cualquier pueblo colombiano, latinoamericano que llega, muy fácilmente va a encontrar el parque y se encuentra porque la iglesia siempre va a ser la que predomine y usted ve la iglesia y las calles van directamente hasta el parque, allá va a encontrar todos los almacenes, el comercio, la alcaldía, todo. Entonces la iglesia se va a edificar siempre junto a la plaza central de todas las poblaciones donde es el espacio urbano, es un punto de referencia y depende de la ciudad, va a tomar condiciones diferentes. Estas iglesias particularmente son coloniales y ustedes han visto Santa Fe de Antioquia fue una ciudad colonial muy importante en Antioquia. Nosotros tenemos iglesias coloniales en nuestros barrios, tenemos iglesias coloniales alrededor de nosotros y nos vamos y cada una va a tomar elementos, depende del lugar geográfico donde se encuentre. Estas son algunas calles, por ejemplo, y vamos a decirse que el barroco adquiere más significativo y más poder dentro del arte colonial. Acá vemos estos retablos que son los que están en las iglesias llenos de oro porque los artesanos indígenas van a ser muy hábiles, les van a llenar de laminilla de oro y recargarlos y va a ser muy importante en América Latina y México va a ser un lugar muy importante de este estilo como tal. En arquitectura, el uso más importante va a ser el arco en las entradas, la bóveda, la utilización de la columna. Voy a parar un momentico el audio porque les quiero compartir una cosita chiquita y ya me vuelvo a conectar. Es un pause chiquito en la grabación, ustedes no se van a dar cuenta del tiempo, solo yo. Ya vengo. Bueno, chicas, ya volví. Simplemente entonces me demoro un momentico porque se me había olvidado y quise buscarles unas fotos, unas imágenes que para mí son fundamentales. Para mí este asunto del arte colonial es fundamental y fundamental porque siento un deber de patria, un dolor de raíz de lo que somos y lo que nos acabó realmente la colonización. Como antropóloga, como estudio de antropología, me dolió mucho entender que el español y la antropología llegó y clasificó a las personas y las separó. Dijo que éramos salvajes con fines
políticos y religiosos, ¿cierto? Para poder venir a gobernar y tener todo el poder sobre nosotros. Y como no teníamos los recursos, acabaron con lo que había. Pero surge algo muy interesante en nuestra región y en Latinoamérica, que es ese sincretismo. Yo les voy a contar mi experiencia personal de lo que es el sincretismo. ¿Por qué? Porque siento que si se los cuento va a tener más significado para ustedes. Si ustedes no saben, yo no nací en Medellín. A mí la gente me pregunta, profe, entonces ¿usted dónde es? Pues muchachas, no soy de aquí ni soy de allá. Soy de todas partes. Yo nací en Manizales. Toda mi familia es de un pueblo en Caldas que se llama Río Sucio Caldas y vivo acá en Medellín desde los 6 meses. O sea que prácticamente aquí no tengo otra cosita que les iba a mostrar, pero bueno, no importa. Prácticamente me crié en Medellín, ¿cierto? Pero toda mi familia es de un pueblo llamado Río Sucio Caldas. En Río Sucio surgieron cosas muy particulares. Río Sucio es una población indígena, se los voy a contar para que entiendan por qué es importante para mí hablar del sincretismo y que entendamos esto que pasó en América Latina, y es lo siguiente: era una comunidad indígena, pero cerca había oro. Entonces, obviamente, cuando los españoles llegaron, se asentaron muy cerca de esta población indígena llamada La Montaña. Ellos formaron un pueblito, un caserío llamado Quiebralomo. Se llamó así porque era tanto el oro que sacaban que una mula se le quebró el lomo de tanto oro que cargaba. Listo. En Quiebralomo llegan los españoles con los negritos de África, pero las dos comunidades estaban muy cerca. En algún momento de la historia de Río Sucio, no se sabe dónde, porque también en Río Sucio hay un montón de teorías y de cosas que nos hablan de esto, y hay hay problemas históricos porque todo cuadra, particularmente como el 7 de agosto, muy particular dicen que es esa fecha, el nacimiento de Río Sucio, pero yo no creo, fue más que todo inventado en la tradición oral. El asunto es que Río Sucio se llama Río Sucio es porque esas dos comunidades, al vivir muy cercas, el gobierno dice no, van a vivir en otro territorio, van a unificarse y van a formar un solo pueblo, y les ponen el nombre de Río Sucio al lado de un cerro llamado el Cerro del Ingrumá, del cacique Ingrumá. Resulta que los españoles se ubican en la parte de arriba del pueblo y en la parte de abajo dejan a los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas estaban más acostumbrados a construir casas en terrenos llanos y los españoles podían construirlas en terrenos altos. Ellos se van para allá, pero no se quieren. Obviamente hay enemistades. Ya la iglesia había hecho su papel, ya los había evangelizado, pero entre ambos bandos no se querían. Entonces, cuando Río Sucio tiene que ser unificado, se van a ese lugar, crean el nuevo pueblo, pero cada uno independiente. En la mitad de los dos pueblos crearon una cerca. Cada uno construye su parque y su iglesia. Los españoles en el parque de arriba tienen su iglesia, su parque, y los indígenas su parque y su iglesia. Las dos iglesias están enfrentadas una a la otra, y en la mitad de ellas hay una calle, y era donde estaba la antigua cerca. ¿Qué pasó? No querían, era una especie de muro de Berlín, ellos no querían unirse. Fue tan impresionante esto que los dos curas de las dos iglesias se pusieron de acuerdo y le dijeron a cada comunidad: si no se juntan, se las va a llevar el diablo. Siendo así, se convencen que qué susto que nos lleve el diablo, y retiran la cerca. ¿Quién fue el que logró que el pueblo se uniera? El diablo. El temor de que el diablo se los llevara. Pero resulta que antes de quitar la cerca, los días de mercado, se insultaban unos a otros, pero no con insultos guaches, sino por medio de la burla, la sátira. Se reían, se tiraban chasquidos, se decían un montón de cosas. ¿Listo? Cuando retiran la cerca, se empiezan a mezclar un poco las cosas, pero no como se esperaba. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar en el ideal del río Suceño que los de arriba son los españoles y los fuertes económicamente, y los de abajo los pobres indígenas. Cuando se juntan, se empiezan a mezclar las tradiciones, como por ejemplo, el 28 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de los Santos Inocentes. Los católicos también celebran esa fiesta, y ese día se disfrazan y echan chasquidos y hacen bromas a la gente. Eso pasaba. También se celebra el Año Nuevo. El Año Nuevo
para los indígenas no se celebra como lo celebramos nosotros, sino que el año nuevo hay que recibirlo con rituales, a esperar para limpiar el año, para que el año tenga buenas bendiciones. Para eso los rituales se hacen al amanecer, o sea, a las 6 de la mañana, al mediodía, al atardecer y a medianoche. Los rituales se logran por medio de la música y la pólvora. Se hace música, se hace fiesta y eso hace que el año esté bendecido. Pero también los españoles celebraban el año nuevo y el 7 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos. Todo esto se mezcló y formó lo que es Río Sucio hoy en día y que se generó además con elementos africanos que estaban los negritos y se crea algo llamado el Carnaval de Río Sucio. El Carnaval de Río Sucio, mal llamado Carnaval del Diablo. Mi familia es de Río Sucio, mis abuelos son de allá. Yo soy riosuceña de corazón porque tengo todo. Mi historia particular es muy sencilla. Mi papá, y como les decía, los dos pueblos siguen enemistados. Hoy en día, en el Parque de Arriba es donde está la élite, está el club de la gente high que va al club a ver, a tomarse las once y a mirar todo el pueblo. Están los bancos, está la gente de poder económico muy fuerte. Pero en el parque de abajo, que era el de los indígenas, está el Teatro Cuesta, está la parte cultural, los poetas, otra relación del pueblo. Es muy particular porque mi mamá es del parque de arriba y mi papá es del parque de abajo. Cuando yo nací, mi papá me escribió, mi papá es escritor, escribió un libro y me decía que yo era la mezcla de los dos pueblos, que había sido como el carnaval. ¿Y qué fue lo que pasó en el carnaval y por qué se llama el carnaval de Río Sucio, mal conocido como el carnaval del diablo? Pues obviamente cuando llegan los españoles a imponer el catolicismo, hablan que el diablo es malo. A todos nos han dicho que el diablo es muy malo, ¿cierto? Entonces, ellos hablan de que el diablo es malo, pero los indígenas no tenían representación del bien y del mal. Tenían dioses de la lluvia, del trueno, de todo, pero no tenían una representación del mal. Entonces, escuchan hablar del diablo y los españoles cuando ven las representaciones del jaguar con los grandes dientes así filosos, los ojos amarillos grandes, dicen, ay, ese se parece a un diablo. Y uno lo mira y puede decir que sí. Entonces, para ellos es el dios del sol, el jaguar, pues los españoles le dicen que se parece al demonio, que es malo. Pero llegan los africanos y en vez de tener cachos de toro, macho cabrío de los españoles, ponemos cachos de toros y de vacas africanos. Todo eso se mezcla y da origen al carnaval de Río Sucio. El carnaval y los carnavales en el mundo se celebran en ciertos periodos, pero el de Río Sucio tiene una particularidad. No se celebra en la época general que es en febrero. En febrero se celebran todos los carnavales del mundo. En Río Sucio se celebra la primera semana de enero, el primer viernes de enero. Se hace por 6 días, parece viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Por 6 días se celebra el carnaval y durante esos 6 días el pueblo se disfraza. Solamente cuando hay carnaval se rompen las barreras. ¿Por qué digo las barreras de los dos pueblos, el del parque de arriba y el del parque de abajo? Porque hoy en día particularmente siguen apareciendo historias de que los de arriba son españoles, tienen más plata, los de abajo somos los pobres indígenas. Es muy charro porque mi mamá es del parque de arriba. Mi papá ya se murió, pero yo sigo con mis tías y en una conversación de una tía mía del parque de abajo con mi mamá, mi tía contaba que mi abuelo les enseñó a leer con la luz de las velas, leyendo el periódico, les enseñó a leer a ellos cuando estaban pequeños. Y mi mamá una vez le dijo a mi tía Albaluz, oíste Albaluz, eh, tan charro, vos y yo somos de la misma edad, yo toda la vida tengo conciencia de haber tocado el switchecito para prender el bombillo. A mí nunca me tocó leer a la luz de la vela. ¿Qué le dijo mi tía Albaluz? Carmenza, usted es del parque de arriba, yo era del parque de abajo. Todavía existen esas diferencias, listo. Pero en carnavales eso se diluye un poco más, permitiendo que se mezcle realmente el pueblo. ¿Y cómo apareció el diablo? Pues como les dije, como los españoles veían al diablo malo, pero los indígenas fue la representación del jaguar y lo ven como el jaguar, y el diablo es el único que permite la unión de los dos pueblos y se acaban las enemistades tan grandes que tenían, el diablo aparece como una figura de bien, no de bien ni al que le demos favores, ni al que le rezamos, ni somos satánicos, ni nada por el estilo. El diablo es una figura que permite la fiesta, que la preside. Al diablo se le canta lo que han pasado en 2 años, el carnaval es cada 2 años solamente. Y
se le canta y se le burla, nos reímos. Por ejemplo, le decimos, alguna vez le cantamos al diablo: Mr. Bush y Don Bin Laden tienen igual condición, no importa quiénes masacren con tal de imponer su plan. Hoy Colombia se gobierna con balas, con bombombón, con baratos discursitos, nos esconden la verdad. Y cosas así le cantamos al diablo, le cantamos que cayeron las Torres Gemelas. Si este año, si en enero del próximo año hubiera carnaval, lastimosamente por la pandemia se canceló, le cantaríamos de esta pandemia, le cantaríamos de este encierro, le cantaríamos porque son 2 años aguantando y el diablo se burla de nosotros, dice: pobrecitos ustedes, yo me voy a descansar 2 años mientras ustedes tienen que aguantarse el gobierno, los chismes del pueblo, se burla del país, se burla del mundo en carnaval. Es una postura muy jocosa y es un carnaval de la palabra. Para eso entonces les voy a compartir un momentico, chicas, me equivoqué acá, esta imagen. Este es el parque de arriba, la iglesia de San Sebastián. Si se están dando cuenta, se está saliendo de la iglesia como si fuera un entierro. Entonces, si fuéramos satánicos, iríamos a la iglesia. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Creen que estamos en carnavales o en Semana Santa? Algunas veces parece Semana Santa, pero si vemos en primera fila hay una bandera, es la bandera de Río Sucio y tiene un diablo estampado, ahí no se ve. Este es el inicio de carnavales, es el homenaje a los matachines desaparecidos, aquellos personajes que se murieron. Este fue el homenaje cuando mi papá se murió. ¿Por qué? Porque mi papá fue un gran escritor del carnaval y de Río Sucio, ya él lo quisieron enormemente. Entonces, toda mi familia estábamos allá de luto, viendo a visitar a mi papá. Y es más, el himno del carnaval se pone en tono fúnebre. Mientras se desfila hasta el cementerio, se le canta, se le declama al matachín desaparecido y se celebra una misa por esa persona. Y eso es lo que Otto Morales Benítez, un gran historiador, ha denominado el sincretismo. Un segundito, la siguiente imagen se las voy a mostrar. Entonces, en Río Sucio, y lo que ven ahí es el Ingromar de todas las alegrías, era como mi papá le decía a Río Sucio, porque quedaba el Cerro El Ingromar. Y esto que están viendo ahí es la casa de mi abuela en el parque de abajo. La casa de mi abuela es completamente carnavalera y todos vivimos de ese carnaval enormemente. Y les comparto, este es el interior de la casa de la abuela. Esta es Luciana, una sobrinita, la de una prima mía. Ya Lucy tiene 10 añitos, la fotografía ya es viejita porque mi papá se murió ya hace 8 años. Y esta es la casa de mi abuela, que se prepara a recibir a todos los cuadrilleros, y vemos cómo la niña juega con un diablito de títeres sin ningún temor, porque en Río Sucio al diablo le cantamos. Es más, la figura del diablo, que es esta es en el parque de arriba, se pone exactamente al lado de la iglesia. Ningún padre se ha puesto a eso. Si se dan cuenta, están los cachos de toro. La totuma indígena generalmente tiene la serpiente, que es elemento indígena, y el diablo cada 2 años va cambiando. Es una figura muy grande, se pone en el atrio de la iglesia y durante los 6 días de carnaval nos acompaña. A él se le canta, se le declama, así que permite la embriaguez, estar borrachos, estar disfrazados, porque es un carnaval. Ahora, solamente en la historia de Río Sucio un cura que se atrevió a hablar en contra, y el riosuceño dice así: de su majestad Satanás. Y el mismo obispo lo destituyó de Río Sucio porque sabe que esto no es un rito satánico, es una tradición ligada a un pueblo, y los carnavales nacen de eso. Cada carnaval en cualquier parte del mundo tiene esa connotación. En Río Sucio el carnaval es en enero, es el único que tiene eso, pero no sé si han escuchado el dicho: el que peca y reza empata. Los carnavales son en febrero. El carnaval de Barranquilla empieza desde febrero, es muy larga y se acaba con la muerte de Joselito Carnaval, que lo entierran un martes, y al miércoles es el día de la Santa Ceniza, que empieza la cuaresma. Entonces pequé en carnavales, me disfracé, permití todo ese jolgorio en mi vida, pero inmediatamente el miércoles voy, me pongo la Santa Ceniza y tengo 40 días de ayuno para empezar durante la cuaresma, para entrar a Semana Santa, y entré renovado y nadie me cobra los pecados de carnavales. Asimismo, en Río Sucio, si bien no es en febrero, después del carnaval, a la semana, empiezan las fiestas de la Candelaria, que se alargan como por 2 semanas, y durante esas fiestas se le rinden tributos a la Virgen de las Candelas, y todo el pueblo se organiza. Es más, las personas
que son muy carnavaleras, hacen presencia en Semana Santa enormemente, son muy católicos y es un pueblo muy, muy católico. O sea, se los confieso. En mi familia, cada vez que yo voy a Río Sucio, hay una misa por mi abuelita, por mi papá, por el cumpleaños de alguien. Somos muy, muy católicos, listo. Y acá les muestro lo que significa para mí. Para mí el carnaval es fundamental. Esto es la cuadrilla. La cuadrilla es la que le canta al carnaval. Esta cuadrilla se llamó Combatientes de la Matria en honor a mi papá. Yo estoy al costado, el que tiene el papel extendido es un primo mío que se llama Juan Simón, y al costado de negro con rayas de colores hacia abajo estoy yo disfrazada, y tengo a mis tíos y mis grandes tíos, mis grandes inspiradores del carnaval. Esta cuadrilla se la dedicamos a mi papá, que se había muerto precisamente por ser un matachín desaparecido, y, y le cantamos entonces. Entonces el carnaval se le decreta al diablo, se le decreta al pueblo y se le saluda. Tengo mis primos y desde chiquitos le decretan al diablo el saludo. Se los voy a decir aquí para que entiendan un poco el asunto. En tono de decreto se le dice, se le saluda: oh diablo del carnaval, despierta y vuelve a la vida, y con tu cola encendida ven mi mente a iluminar, para poder continuar y salir bien de este apuro, de este trance negro y duro en que voy a penetrar. Diablo, cuando estés bien copetón y sin que nadie lo sepa, ensarta el chuzo en la arepa que aquí vende por $1, y acierta con chicharrón o gagato y chiquichoque, y que todo el mundo toque el himno del carnaval. Así decretamos nosotros. Y así Antonia, la niña que me han visto, con la que bailó con nosotros el año pasado, toda mi familia, decretamos de esa manera y lo llevamos en el alma. Para mí, como les decía, el carnaval y el sincretismo y todo lo que pasó con la religión católica y la imposición y el acabo de lo indígena me duele enormemente. Me duele enormemente, ¿por qué? Porque se perdieron grandes tradiciones, grandes conocimientos, desconocemos los poderes de la tierra, los poderes ancestrales. Los españoles hicieron que el indígena olvidara su lengua nativa. Es más, hablar indígena era prohibido. Hay historias por ahí que ponían los curas a limpiar el piso con la lengua a los indígenas. Entonces, para el indígena más adelante va entendiendo que es mejor no reconocerse como indígena, sino como campesino, porque como indígena no podía negociar la tierra y lo trataban como un menor de edad. Como campesino sí le pedía. Entonces, esa idea que tenemos siempre del indígena, de bruto, de lo que sea, viene desde esos tiempos. Y solamente, como les decía, con la Constitución del 91 es que estas comunidades indígenas empiezan a buscar y a volver a tratar de rescatar esos saberes ancestrales. El africano, por su parte, también busca otros elementos. Tenemos las comunidades afros, que Palenque, que es la primera comunidad afroindependiente en Colombia, por allá, por arriba, por la costa. Pero vemos la tradición de las trencitas. No sé si ustedes acostumbran a ver las negritas que se hacen ese montón de trencitas así, y eran lenguajes que ellos tenían para poder escapar. A través de las trencitas, las chicas se ponían chaquiritas y cositas y decían dónde estaban los vigilantes. Como las mujeres podían ir de un lugar a otro, les llevaban la comida a los que venían de las minas, etcétera. A través de eso les enseñaban los caminos para tratar de huir, para escapar, para liberarse. Va a ser un proceso muy largo, y tristemente hoy la comunidad afroamérica latina o en Colombia tuvo beneficios con la Constitución del 91, pero la Constitución del 91 solamente avaló lo indígena. Le aplicaron luego lo mismo a lo afro, pero no es lo mismo ser afrodescendiente, tenemos otras raíces, otras tradiciones diferentes a las indígenas, y estamos en esos procesos. Vale, espero pues que de pronto entiendan un poquito todo el asunto, eh, que les haya compartido un poco de mi historia familiar. Quisiera habérselos hecho en persona, pero vamos a trabajar un poco lo que son los carnavales, y con el profesor Gustavo vamos a tener un trabajo en el cuarto periodo sobre esto, listo. Ahora, ¿qué pasó? Nacer en América para un español era una tortura.
¿Por qué? Porque mis papás son españoles, pero nací en América Latina, era considerado criollo. Si llegaba a España no me consideraban español. Teníamos esa idea. El arte republicano nace después de las guerras de independencia, hace con las revoluciones y lo que genera todo este problema por la independencia con España. ¿Por qué nace el arte republicano y por qué aparece el periodo republicano? ¿De dónde se inspira? Pues se inspira porque en Europa estuvo la Revolución Francesa, que empieza a tumbar las monarquías y empiezan a generar estados independientes, ya no son reinos sino países. Y aparece lo que son las primeras repúblicas del mundo. Ser nación es un concepto muy moderno y ser nación para América Latina va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque todos habíamos nacido con la misma desgracia, ser americanos. Entonces era más fácil identificar un criollo, un mestizo, un mulato. Todos teníamos las mismas condiciones paupérrimas. En cambio en Europa fue muy difícil diferenciar las fronteras, no sabían si era el idioma, lo que era, pero allá las personas de aquí en América, algunos pudieron viajar, se inspiraron en lo que pasó en Europa con la Revolución Francesa y van a liderar las justas libertadoras en América Latina. ¿Listo? Eh, ¿Qué vamos a tomar entonces de modelo? Los republicanos vamos a imitar el modelo neoclásico europeo. Por eso vimos a principio de año el neoclasicismo y que el neoclasicismo está inspirado en Grecia y Roma, de la obra de la República o el Estado de Platón, por eso nace la República o el arte republicano, que refiere más bien a un sistema de gobierno discriminatorio que hacia sectores populares. Entonces vamos a traer también elementos de la antigüedad grecorromana. Recuerden que es porque el neoclásico por el descubrimiento de Pompeya y Herculano. Listo. Se traen entonces estos modelos de la literatura clásica, que va a ser temas favoritos de los artistas. Además, vamos a encontrar que el arte republicano se va a inspirar en las batallas y en las justas libertadoras en América Latina, imitando los modelos europeos. Va a ser muy importante lo que va a pasar. Mientras está el proceso de independiente, hay un impulso europeo, todavía la colonia española está motivando y va a aparecer un impulso científico muy importante que se debe a partir de algo conocido como la expedición botánica, expedición coreográfica. La expedición botánica va a pagarle a mucha gente, grandes dibujantes, para hacer un inventario de la fauna y la flora colombiana. Y el coreográfica va a hacer los primeros mapas de Colombia y se van a retratar las primeras tradiciones y culturas. Entonces el arte republicano reflejó en sus obras más representativas, más que todo con la expedición coreográfica, la evolución socioeconómica y política en los primeros años de la vida independiente o republicana. No se van a producir muchos cambios al principio significativos de lo que se venía de la colonia, pero de un poquito a poquito vamos a ir avanzando en ese aspecto. Entonces el arte republicano va a imitar los elementos europeos neoclásicos, listo, que ya en Europa estaban en desuso, ¿vale? En Europa ya se estaban acabando cuando apenas se empiezan a traer a América Latina. La pintura se estanca al principio por las guerras de independencia, como les decía, continúa con los elementos coloniales, pero se va a impulsar mucho por la expedición botánica. La expedición botánica vamos a tener que estas son las ilustraciones de Mutis y de muchos grandes botánicos que nos van a retratar el continente y más que todo la fauna y la flora colombiana. El género va a ser primordialmente el retrato o la proliferación de próceres de la patria o políticos notables. ¿Qué quiere decir? En Europa, con el neoclásico, exaltábamos a Napoleón y ellos van a imitar ese estilo, el estilo imperial en sus obras, exaltando a los grandes libertadores, las justas libertadoras. Y por otra parte va a seguir la iglesia siendo el gran consumidor y mecenas del arte. Listo. Quitémosle esta cosita a esto. Listo. Va a aparecer entonces la miniatura. El retrato va a ser muy importante en esta época para los próceres políticos, comerciantes, damas de la sociedad. Un artista importante va a ser José María Espinosa. Yo les voy a decir a quiénes. El más importante que tenemos que reconocer es Ramón Torres Méndez, que inicia la pintura costumbrista, con lo que les decía, que genera la expedición coreográfica. Él vamos a encontrar las primeras costumbres, las facetas sociales de cómo vivía
el americano, más que todo estos son colombianos, sin imitar el europeo. ¿Listo? A partir de 1850 la Comisión Coreográfica empieza a desarrollar esa conciencia nacionalista. ¿Por qué? Porque es la primera vez que vamos a saber cuáles son nuestras tradiciones, cómo se visten los de Bogotá, los de Boyacá, los de la costa, etcétera. Y el territorio colombiano se va a llenar de pintores y va a ser retratado por muchos de ellos participantes de la expedición. Además de Ramón Torres Méndez, muy importante, perdón, este señor Carmelo Fernández. Esos son los que yo necesito que se acuerden. Carmelo Fernández, al igual que otros pintores, van a elaborar montones de pinturas y van a retratar el país en aquellos tiempos. El Carmelo Fernández fue el de mayores estudios técnicos y mayor formación artística. Aquí vemos estas pinturas que son muy costumbristas, se llaman costumbristas porque nos muestran las costumbres, que es de Ramón Torres Méndez, en una acuarela, y es una pelea después de un fuego del bolo en Bogotá. Entonces vamos a encontrar esto, vean que no se parece a nada europeo que ya hemos visto, o por ejemplo a las tejedoras y los mercaderes de sombreros en Bucaramanga. Vemos los trajes tradicionales, aquellos con los que hacemos nuestras fiestas tradicionales, que imitamos la cumbia, las faldas con las que hacemos los bailes típicos colombianos en las fiestas del colegio. Muchos los vemos acá, los sombreros, y vemos la vida común y corriente. Y este otro es un champán en Magdalena, es una gran canoa que está navegando alrededor del Magdalena, y vemos todo este gran desarrollo. Por fin estamos viendo por primera vez nuestro país. Toda esta carreta la voy a resumir. En las ciudades, además de los temas de costumbrista, vamos a aparecer los modelos en desuso europeos. Aparece un nacionalismo incipiente, siempre vamos a mostrarnos la justa liberadora. Empiezan muchas cosas y va a aparecer una nueva educación artística. ¿Qué va a pasar? El grabado va a aparecer un periódico y va a ser una escuela de dibujantes con el periódico ilustrado, con Alberto Urdaneta en el periódico del papel ilustrado. Allí aparecerá un gran grupo de artistas que genera la escuela de grabado, y de allí se forman grandes ilustradores en el país. Las últimas 3 décadas del siglo XIX, la pintura se volvió hacia patrones académicos. ¿Qué quiere decir eso? Hacia lo clásico, hacia esos elementos neoclásicos, como ellos trabajaban. Rechazan las costumbres porque es que dicen, eso no se parece a nada europeo. Llegó un momento en que el artista quería, no, yo voy a imitar lo europeo, y van a preferir el retrato o los temas históricos, ¿cierto? Se destacan varios artistas. El más importante de estos, quiero que lo tengan en cuenta, Francisco, es más, lo voy a poner completo acá, Antonio Cano, muy importante, no se le pueden olvidar de él, Ricardo Acevedo Bernal y Andrés de Santa María. De acá tenemos Francisco Antonio Cano y Andrés de Santa María, listo. Aunque Andrés de Santa María no se encarna en el periodo republicano, porque él no utiliza los modelos en desuso europeo. Él va a estar más a la vanguardia y va a ser muy importante para el año entrante que estemos en 10º. Se toman paisajes y se teman a las normas francesas y españolas, resultando muchos más artistas. Como artistas importantes, como les dije, Francisco Antonio Cano con su obra Horizontes, muy importante, es de estilo republicano. Tenemos a Epifanio Gray, como vemos, muy neoclásico, los colores muy oscuros, un retrato muy neoclásico, o este que es de Ricardo Acevedo Bernal, como nos ilustran a Simón Bolívar. Y este es una obra de Andrés de Santa María. Como les digo, no es del estilo republicano ni neoclásico importado de Europa, sino un estilo más suelto, como un boceto más grande, muy, muy parejo a lo que estaba pasando en Europa, que todavía no lo hemos visto. Listo. La escultura republicana entonces se caracteriza por imitar modelos europeos renacentistas y grecorromanos, y el más importante que necesito que se acuerdan es a Marco Tobón Mejía. Marco Tobón Mejía va a ser el gran escultor republicano por excelencia. Tenemos estos dos monumentos, estas dos esculturas, el monumento a la bandera, y a la derecha, que están, perdón, el monumento a la bandera en Barranquilla, Plaza del 11 de septiembre, el Museo Nacional. Esta está en el Museo Nacional, esta escultura, me perdonan que no está.
Después de la creación de Alberto Urdaneta se crea la Escuela de Bellas Artes en Bogotá y se organizan las primeras pinturas de grabado y escultura. Aparecen los grandes artistas, ya no son artesanos como en la época colonial, sino grandes artistas. Aparece en la arquitectura, se desarrolla bajo el modelo europeo francés, adoptando elementos franceses y adoptando algo que se llama, ojo por acá, esto se llama el sincretismo, la mezcla de la raza. Y esto se llama arquitectura, en arquitectura, ay Dios mío, se me fue la paloma, eh, ecléctica. Voy a confirmarlo acá en internet, si me perdonan, para no escribirlo más. El eclecticismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el eclecticismo en arquitectura? ¿Sí? Es es que en Europa, todo el arte europeo vimos que es Egipto construyó con sus ideas, luego Grecia hizo las propias, cada momento histórico, el barroco tiene sus características muy fundamentadas, cada uno de los momentos fue evolucionando, es como si yo me vistiera como los años 60, hoy sería discordante, pero ellos tuvieron un proceso evolutivo y cada vez con su pensamiento reformaron las formas arquitectónicas. La arquitectura ecléctica se llama ecléctica en Colombia porque es que acá nos llegó de sopetón toda la información. Entonces acá no había nada construido, entonces yo puedo crear. Entonces como yo no he ido paso a paso en los movimientos artísticos, sino que veo todo, entonces me gusta que tenga elementos griegos, egipcios y góticos. Entonces hago una iglesia con un revoltijo de estilos arquitectónicos que no tienen nada que ver y no tienen razón de ser, simplemente porque le pareció interesante al arquitecto. Entonces muy importante. Vamos a tener como ejemplo de la arquitectura republicana el Capitolio Nacional que queda en Bogotá y aparecerán las primeras fotografías en esta época que se llama el daguerrotipo, que es una fotografía sobre una lámina de cobre. Este es el Capitolio Nacional. ¿Y por qué sabemos que es ecléctico? Vemos, voy a acercarlo acá, vemos que tenemos columnas griegas al estilo jónico, ¿cierto? Pero en la parte superior acá, pero no tenemos la cubierta griega en la parte de arriba. Y acá vamos a tener, en esta imagen no es muy buena, tiene hasta gárgolas que son góticas. Entonces vemos cómo se mezclaron todo esto. Finalmente, para terminar la clase del día de hoy, les quiero decir que todo eso es una mezcla y no podemos decir que somos originales porque todo lo hemos importado, en el arte particularmente. Y ustedes como estudiantes mías del grado noveno espero que sean muy conscientes del daño tan grande y ser conscientes en que a veces hablamos que indio bruto y negro que no lo hizo lo hace a la salida, todo es hacia lo indígena, lo indio. Usted sí es mucho indio, por decir que usted es muy bruto, porque usted también es negro o por tal cosa, y cómo discriminamos, sabiendo que nosotros, todos nosotros, aquí tenemos la mezcla de las tres razas. Reconozcamos de dónde venimos, reconozcamos de dónde somos y no le demos tanta importancia ni tanto valor a lo europeo, a lo traído de afuera, y reconozcamos y valoremos nuestras culturas. Me encanta saludarlas, no me quiero alargar más, las quiero mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, Limpim Pim.